tal? Bienvenidos a Foro Médico. Un gusto realmente estar de nuevo en sus hogares compartiendo temas de interés y hoy un tema muy importante realmente y preocupante a nivel mundial. Vamos a hablar de la diabetes tipo 2 que avanza aceleradamente en el mundo, en las Américas y sobre todo a nivel global. Hablamos de un crecimiento acelerado, de una enfermedad crónica, de una enfermedad que obviamente tiene posibilidades de un buen tratamiento y en Paraguay existen los profesionales, por eso están conmigo esta noche y ya los voy a presentar. Vamos a presentarla a la doctora Doris Brites, ella es médica de familia y nutrióloga. También a la licenciada Carolina Orrego, que está aquí a mi derecha. Perdón, a mi derecha está la licenciada Silvina Gómez Escarbi, nutricionista clínica, especialista en desórdenes metabólicos y conteo de carbohidratos. Y si a mi izquierda digo bien, ya está la licenciada Carolina Orrego. Ella es diplomada en pie diabético. ¿Por qué pie diabético? Porque vamos a hacer un enfoque también en todo lo que tiene que ver con el pie diabético y todos los órganos que afecta esta enfermedad. Muy buenas noches. Arranco saludando a la doctora Doris Brites. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, Lilian. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Encantada de estar en tu programa y poder aportar mis conocimientos. Muchísimas gracias. Nosotros somos los complacidos. La licenciada Carolina Orrego, buenas noches. Buenas noches, Lilian. ¿Cómo estás? Un placer más, un día más estar con ustedes. Gracias. Licenciada Silvina Gómez. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer seguir educando a la gente. Y la licenciada tiene un testimonio en primera persona porque si hablamos de diabetes ella sabe mucho más que cualquiera porque lo vive en carne propia, así que nos va a contar también su experiencia al respecto. La doctora Doris Brites es médica de familia. Qué importante la médica de familia en esta enfermedad. Doctora, quiero arrancar con eso, con la médica de familia. Un rol que está como tomando fuerza en Paraguay hoy día, ¿no? Asimismo, me parece sumamente importante esta especialidad porque podemos abarcar a toda la familia en el contexto en general, no solo tratando una enfermedad, sino a todos los miembros de la familia y cuáles son los riesgos que pueden presentar. Desde, como siempre me gusta decir, desde el embarazo, qué riesgos puede tener el chico, cuáles son las posibilidades de enfermedades que puede tener, qué podemos prevenir en ese niño, en el embarazo, qué podemos prevenir para la edad adulta. Por ejemplo, una hipertensión, una diabetes, que es la que vamos a estar hablando, enfermedades crónicas prevenibles. Entonces, miramos un poco más allá de solo la enfermedad, sino miramos el contexto en sí, desde el contexto familiar a cada uno de sus miembros, mamá, papá, abuelos, chicos, qué antecedentes tenemos y qué probabilidades y qué podemos hacer para evitar las enfermedades en ese chico o en esa familia. A criterio suyo, ¿por qué cree que aumenta tanto esta enfermedad? ¿Será que los factores de riesgo como que no están siendo tenidos en cuenta por la mayoría de la gente? Asimismo, la diabetes es una enfermedad crónica que va en aumento porque nuestros principales factores de riesgos son el sedentarismo, la obesidad y también hay una cierta carga genética, que esta carga genética puede también aumentar o podemos con el factor ambiental. Ese factor ambiental son lo que producen a largo plazo la obesidad, como las comidas chatarras, las gaseosas, los dulces que uno va, el factor ambiental que va generando a largo plazo los riesgos, ¿verdad? El haber tenido un embarazo con diabetes también predispone a que uno pueda tener una diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces, son enfermedades en cierta manera prevenibles. Así es. O sea que la diabetes tiene factores de riesgo. Quizás la ciudadanía, la mayoría, yo creo que la mayoría de la gente ya lo sabe. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como la obesidad, la falta de actividad física y también la predisposición genética. Pero ¿por qué se minimiza tanto, licenciada? Y voy con usted, la licenciada Silvina Gómez Escarbi, que es nutricionista clínica y además es especialista en desórdenes metabólicos, que después nos va a decir de qué se trata, y conteo de carbohidratos que guarda relación con la diabetes, ¿no?
El problema fundamental que tenemos lastimosamente es que la gente lo toma muy a la ligera. Exacto. El cuerpo siempre nos avisa. Ujú. Uno no puede decir que el cuerpo no te avisa, porque siempre vas viendo que la glicemia está en 105, 110. Si va en aumento y va increciendo, como se dice, ¿verdad? Entonces considero que también hay muchas cuestiones con la industria alimentaria, que yo no puedo decir que es solamente un factor genético o solamente una cuestión conductual. La industria alimentaria no le interesa tu salud, le importa tu dinero. Entonces, es cierto. si vamos a hablar de comida sana, ¿qué comida sana tenemos como opciones? Nadie vende ensaladas en los puestos de comida rápida. No. O nadie vende, no sé, algo de harina integral. Es decir, hay muchas cosas que también hay una falencia enorme por parte de la industria alimentaria y es bastante responsable. Y también, obviamente, una cuestión conductual de la gente. La gente también tiene que elegir comer sano. Muchas veces comer sano se considera como caro, o como que no se puede, o que no, porque tal cosa. Siempre hay una excusa, pero sale mucho más caro haber aumentado de peso, tener una predisposición para diabetes o tener enfermedades crónicas que se derivan de la obesidad. Entonces siempre hablo de lo mismo en consulta. Uno tiene que elegir estar sano, uno tiene que elegir estar bien. No es que yo nací delgado y voy a vivir delgado toda mi vida, no, porque eso es un porcentaje muy chiquito de la población, el resto es conducta. ¿Qué porcentaje tiene una persona con sobrepeso, sí, y sin actividad física de tener diabetes? El líder general es por una cuestión de resistencia insulínica. A mayor volumen corporal, más cantidad de insulina necesito para cubrir todas las células de mi cuerpo. Llega un punto que el páncreas te dice, ¿sabes qué? Me cansé, no puedo cubrir tanto tejido, porque el tejido adiposo me roba insulina. Ah, mira. Entonces puede ser obeso, puede ser de sobrepeso, inclusive una persona no de un volumen muy corporal muy grande, su factor de sensibilidad hace que ese paciente pueda ser diabético. Ya. Bueno, afecta muchísimos órganos, vamos a hablar cuáles son, pero el pie diabético es algo que está muy asociado hoy día con la diabetes. Así ¿Por mismo, qué, Lilian. licenciada? Bueno, en el tema del paciente diabético tenemos que saber, Lilian, que no todos los pacientes diabéticos pueden presentar un pie diabético. Ah, mira. El pie diabético se presenta cuando hay sequedad, cuando hay deformidades óseas, cuando hay alguna infección, alguna úlcera, una simple uña encarnada, una simple lesión por algún corte que tengas, que se puede llegar hasta una úlcera, se puede llegar a infectar. Entonces, ahí recién es un pie diabético. Entonces, vos podés ser diabética, pero no tener un pie diabético. Puedes tener un pie de riesgo, pero no un pie diabético. Entonces, ahí está la diferencia entre un pie de riesgo y un pie diabético. Entonces, ahí es donde también nosotros como educadores tenemos que saber hacer la historia clínica, hacer una anamnesia al paciente que está viniendo a consultas para saber qué patologías de base está teniendo el paciente. Entonces, cuando el paciente te dice, mira, ¿cuánto fue tu última glicemia, el porcentaje? Y te dice, bueno, estoy en 105, 110, 120, bueno, ya te das cuenta cómo te fuiste a una nutricionista, sí, me hizo unos estudios y me salió que tengo resistencia a la insulina o que ya soy prediabético o que ya empecé con la diabetes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar la salud preventiva. Entonces es hablarle al paciente y comunicarle de las consecuencias que trae no cuidarse como diabéticos. Y una de las consecuencias, en mi caso como podóloga, es que afectan muchísimo los pies. ¿Por qué? Porque van afectando los nervios. Entonces, por consecuencia, la circulación sanguínea mismo va disminuyendo. Entonces, si vos tenés una lesión a nivel del pie, eso tarda muchísimo en cicatrizar. Entonces, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos se van afinando, ya sea al ser diabético puedes llegar a ser hipertenso, tener triglicérido, colesterol y todo eso, entonces van asociados, entonces afectan muchísimo los pies. Por eso es que es muy importante, una vez que el paciente se entera que es diabético o prediabético, que está teniendo alguna resistencia a la insulina, es empezar a cuidarse. Ya. ¿Qué es la prediabetes, doctora? La prediabetes llamamos cuando existe ya una resistencia a la insulina, una glicemia en ayunas alterada. Existen rangos que utilizamos para el diagnóstico de la diabetes. Para tener un rango en el diagnóstico de la diabetes ya hablamos de un nivel de glicemia basal, que es una glicemia tomada en ayunas
pero de un nivel de 126 en 2 tomas durante una semana. Si ese rango, existen otros factores, otros métodos diagnósticos como la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y también cuando un paciente presenta síntomas y encuentra un hallazgo casual de 200 miligramos por decilitro en un control o una glicemia. O sea, en un análisis de rutina. Sí, en un análisis normal. Ahora, cuando hablamos de una prediabetes, esta glicemia ya se encuentra por arriba de lo normal. Por ejemplo, un 110, 112 en una glicemia basal, en un hallazgo casual, ya nos tiene que agarrar un tips, ¿verdad? Ya tenemos que agarrarlo con pinza y acá está alterado, ya puede haber una pequeña resistencia a la insulina, entonces ya debemos incursionar nuestras medidas generales de cuidados. Ya empezar con todos los cuidados necesarios, básicamente hacer una dieta general. O sea, dieta, no me gusta el nombre de dieta, sino más bien un cambio en el estilo de vida, porque la palabra dieta como ya le asusta al paciente, tengo que hacer dieta y vivir a dieta, no. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Sí. Y ese cambio de estilo de vida significa más bien incursionar ya en una alimentación saludable, incluir en nuestros alimentos frutas, verduras, disminuir las comidas chatarras y agregar actividad física. Justamente vamos a hablar si se puede retroceder o no se puede retroceder con un diagnóstico de prediabetes. Vamos a dejar esta pregunta para luego de la pausa y vamos a ver también de qué manera podemos hacerlo. Vamos a ir a un corte comercial agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad e innovación. Hoy hablamos de diabetes tipo 2. Quédense en casa, enseguida volvemos. Segundo bloque de Foro Médico. Hoy nos acompañan en piso las especialistas doctora Doris Brites, médica de familia y nutrióloga, la licenciada Carolina Orrego. Ella es diplomada en pie diabético porque estamos hablando de diabetes, presidenta fundadora de la Asociación Científica Paraguaya de Podólogos y Podiatras. La licenciada Silvina Gómez Escarbi, ella es nutricionista clínica y especialista en desórdenes metabólicos y conteo de carbohidratos. Vamos a justamente darle la palabra a ella porque hablábamos de la prediabetes. ¿Hay posibilidades de frenar la diabetes en un estadio como ese? En prediabetes sí tenemos posibilidades de salirnos de ese diagnóstico una vez que el paciente tome conducta y se haga cargo de esto, ¿verdad? Siempre hablamos de que si puedes no desarrollar la enfermedad, trata de hacerlo. Hacer actividad física, bajar de peso, tener conductas mucho más sanas con respecto al nivel de estrés que manejas, tratar de dormir por lo menos 8 horas, porque muchas veces también el nivel de estrés también te puede complicar un poco, ¿verdad? Totalmente. Normalmente eleva cortisol también te puede hasta inclusive elevar glicemia, entonces tratamos siempre de que el paciente tenga un estilo de vida sano, como estaba hablando la doctora. No es solamente hacer la dieta, sino que tratamos de hablar de un plan integral, tanto en la conducta, en la dieta, en la actividad física, la cantidad de agua que toma, y darle las herramientas necesarias para que el paciente se empodere y pueda resolver y pueda salirse de ese diagnóstico. Ya, o sea que con un plan de alimentación y con actividad física podemos nosotros bloquear la prediabetes. Exacto, y lo bueno que sería también que el paciente haga controles, no hacerse un control anual. Siempre le digo, por lo menos 3 veces al año tenés que hacerte controles. Entonces vos vas viendo tus progresos. Entonces con los progresos también te da ese ánimo, esas ganas de seguir adelante, decir, Dios mío, bajé mis números, me pasó esto. El paciente se engancha.
Y eso es lo que siempre tratamos nosotros, que el paciente se enganche con uno mismo, ¿verdad? Uno tiene que engancharse con eso. Yo no puedo pretender que otros me cuiden. Claro. Entonces es sumamente importante que el paciente se enganche con su estado, con su salud, con su conducta. Entonces nosotros conseguimos muy buenos resultados con este tipo de pacientes. ¿En la diabetes gestacional pasa lo mismo? ¿Es como una alerta, digamos, como que ya la paciente tendría que tener ciertos cuidados en cuanto digo bien, a su alimentación, estilos de vida? O porque muchas embarazadas tienen esa diabetes gestacional y termina, porque se dicen es solamente durante el embarazo y después como que se olvidan. ¿Tienen que olvidarse? Y mira, una vez diagnosticada la diabetes gestacional, requiere un tratamiento. Ese tratamiento depende del nivel que tenga la glicemia, ¿verdad? Entonces, requiere un tratamiento de alimentación, o sea, de estilo de vida saludable, como estábamos diciendo. Sí, doctora, pero eso, creo que no me expliqué bien. Sí. No es durante la gestación. Posterior. O sea, durante la gestación tiene la diabetes gestacional. Digo yo, al tener mi bebé, ya. ¿sí? Después, yo me olvido que tuve diabetes gestacional y sigo con mi estilo de vida normal. ¿Quiere decir que eso fue un episodio, nada más consulto esto? No, porque cuando hablamos de estilo de vida saludable es para toda la vida. O sea, nosotros tenemos que mentalizarnos que nuestro estilo debe cambiar, que nosotros debemos cambiar. Y con más razón si ya fue diagnosticada con una diabetes gestacional. Exacto. Hablamos que ya es uno de los factores de riesgo. Un antecedente, a tener, pero contribuye a formar un factor de riesgo para tener una diabetes tipo 2 a posteriori. Entonces, sí o sí requiere un cuidado en la alimentación, mantener una actividad física de reforma regular y los controles habituales en sangre, ¿verdad? Para ver cómo está, como dice la compañera también, por lo menos cada 3 meses, cada 6 meses, los controles regulares, porque sí puede desencadenar una diabetes tipo 2. Claro, porque ese es un episodio, licenciada, que se quiere olvidar. No, eso es lo que siempre explico también a mis diabéticas gestacionales. 6 meses después de haber parido tu bebé, 6 meses necesitamos para acomodar tu cuerpo, porque la parte hormonal está totalmente desquiciada. Sinceramente, todas las mujeres que han tenido hijos saben eso, ¿verdad? Que las hormonas para la lactancia, se vuelve todo un desorden también dentro del proceso después del bebé. Entonces, por eso es muy importante 6 meses después de nacer el bebé, hacer una dieta bastante estricta y controlada. Necesitamos que la mamá coma carbohidratos porque tiene que producir leche. Si no podemos hacer dietas cetogénicas ni nada tampoco que le dañe al bebé ni a la mamá. Entonces, por eso es muy importante hacer un seguimiento con esas mamás que tuvieron diabetes gestacional. Al año nosotros tenemos que ver cómo se cuadró, cómo se ordenó, y al año ya le pedimos que el paciente por lo menos mantenga un estilo de vida saludable, pero necesitamos un año de tiempo para que esa mamá vuelva a un estado normal de las hormonas. Normalmente las mujeres que han tenido diabetes gestacional desarrollan diabetes tipo 2 a los 10 años de haber tenido la diabetes gestacional. En caso que no se cuide. Que no se cuida, exactamente. Esa madre que ya pasó, no me importa, ¿verdad? Entonces, por eso insistimos, esto ya es un parámetro que hoy te está avisando el cuerpo. Entonces, trata de cuidarte, hacer deporte, adoptar un estilo de vida saludable y posiblemente nunca desarrolles diabetes tipo 2. Ahí quiero llegar también. El factor genético, ¿hasta qué punto incide? ¿Yo puedo cambiar mi genoma de alguna manera o postergar o evitar tener esa enfermedad con un estilo de vida saludable? Normalmente uno puede tener el factor genético y el factor genético se puede desarrollar o no. Eso es siempre algo que yo digo, porque muchas veces vienen mamás con sus bebés que han tenido diabetes gestacional y me dicen, mi bebé va a ser diabético o no. No se puede saber, porque en la genética es como una ruleta rusa, porque es de lo que te toca. Vos puedes tener 10 hijos y los 10 son diabéticos, o 5 son diabéticos, o 2 son diabéticos. Es lo que tiene que ver con tu variabilidad genética. La variabilidad genética se puede o no desarrollar por un factor externo que tiene que ver con la parte ambiental. Entonces, yo no te puedo dar un parámetro, un porcentaje o nada. Es algo muy al azar porque depende mucho. Ahora, si sos obeso, hipertenso, no haces actividad física, tu factor genético externo con el interno, evidentemente vos tenés un 60%, 80%, hasta un 100% de desarrollar la enfermedad. Y si papá y mamá tenés un 100% ya en lo que es genéticamente ya probabilidades de desarrollar la enfermedad. Por eso es muy importante que estos hijos que tienen un factor genético muy pesado como madre y padre tengan un estilo de vida saludable. Y dejar claro también que es una alerta el tema de tener un episodio o una diabetes gestacional. Es un episodio que hay que tenerlo en cuenta ya como una alerta y decir, bueno, tengo que cambiar mi estilo de vida
Porque puede que sí, puede que no, pero ¿para qué? Si ya estoy alerta ahí a partir de ese momento, ¿no? Ya es un riesgo. Es un riesgo, Ya es un riesgo. ya es un riesgo, sí o sí. Bueno, licenciada, saber un poquito también en qué momento empieza a afectarse el pie de un paciente diabético. Vos me dijiste que no todos los diabéticos van a tener un pie diabético, ¿no? Bueno, y empieza, Lilian, cuando el paciente diabético o prediabético va manteniendo su glicemia muy inestable o muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene sus niveles de glicemia muy alto, empieza a afectar. Y eso puede pasar a los 5 años, a los 10 años. O sea, depende mucho también del factor genético, como se dice, ¿verdad? Es una enfermedad silenciosa, ¿no? Es una enfermedad muy silenciosa, justamente eso te estaba comentando, Lilian, que muchas veces los pacientes van de 30 a 35 años, que ya están haciendo resistencia a la insulina o ya es prediabético. Entonces te dicen, sí, yo me hice unos análisis de rutina, ya me salió que tengo mi glicemia un poco alto, qué sé yo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás tomando algo? No, no estoy tomando nada, pero no me duele nada, estoy bien, ¿verdad? Y lleva su vida normal, comiendo todo lo que venga, sin hacer actividad física, con todo el mundo estamos con una vida muy acelerada, estresada muchas veces. Entonces, bueno, ahí empiezo a explicarle que la diabetes es una enfermedad muy silenciosa, que cuando llega una patología instalada ya en alguna parte de nuestro organismo, ya sea en el pie o en algunos órganos, y cuando eso empieza a doler o a detectarse, bueno, ahí ya es muy difícil retroceder. Entonces, eso es lo que siempre trato de decirle a los pacientes, que lo mejor es la prevención. Entonces, llevar una vida saludable, como estaban diciendo acá los colegas, ¿verdad? Que es llevar una vida saludable y prevenir por sobre todo eso. Pero ¿Puedo aportar algo? Sí. Eso de que es una enfermedad silenciosa es siempre y cuando yo no me quiero enterar. Eso. ¿Y sabes qué? Claro, Porque no te duele nada nomás. Exacto, pero siempre y cuando yo no me quiera hacer cargo Claro. o yo no me quiera enterar, porque tu análisis ya salió. Sí. Ajá. Ahí ya te estamos explicando, ya estás viendo, tenés que tratar de mejorar, tenés que es decir, es Muchos no silenciosa en quieren ese creer sentido, también, ¿verdad? ¿eh? Eso es la negación. La Está negación un es- problema emocional que el paciente Pero tiene muchas que veces aprender. también, licenciada, hay pacientes que durante años no se hace ninguna analítica. También. Entonces, ahí, Claro. vos estás bien y pensás que está todo bien, pero había sido que hace 2, 3 años vos ya estás teniendo una resistencia a la insulina o ya estás estando una prediabetes o diabetes mismo. Exacto. Entonces, ahí yo pienso más bien que se le puede llamar silenciosa, como no duele nada. Entonces, ya hace 4 o 5 años no se está haciendo ningún estudio, entonces ahí cuando se hace, Y es- aparece. ¿Por Y hay que es- trabajar en forma ¿Por qué interdisciplinaria. es indolora? Por eso. ¿Por qué es indolora? ¿Por qué no duele? ¿Por qué no le duele? ¿Por qué no Porque- siente Neuropatía. el paciente diabético dolor? Bueno, por la neuropatía misma que da Enfermedad. la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente, en mi caso como podóloga, va el paciente y dice, sí, yo hace 15 años debuté con la diabetes, hace 20 años, bueno, nunca se cuidó muy bien, ¿verdad? Tomaba su pastillita, o se ponía su insulina, pero nunca llevó una vida saludable, una vida muy sedentaria. Bueno, tuvo una lesión, el paciente no sintió, porque por la causa de la neuropatía diabética. Entonces, cuando se dio cuenta que el paciente que tenía una lesión, cuando ya empezó a sentir olor, cuando ya empezó a oler que algo estaba, Infectarse. olor. Y eso significa que ya está infectada la lesión. Y en muchos casos vimos pacientes que van, le hacemos una revisión podológica y vemos que hasta miasis, hasta gusanos tienen en la lesión. Y no sienten. Pero ellos no sienten a causa de la neuropatía diabética. Es una complicación Es la una neuropatía. complicación ya de la diabetes, la neuropatía diabética. Por eso es que no sienten. Ya. Quiere decir que se complicó totalmente, Totalmente. ya el cuadro, digamos. Sí, ¿no? Claro, existen ciertas complicaciones y una de ellas es la neuropatía diabética, Ajá. donde tocan los nervios. Se También, pierde la a sensibilidad, conse- es lo sí, a principal, que por eso consecuencia uno revisa, toca piel y se de sentís un todo. mal sí. control metabólico ya, ¿verdad? Totalmente. Que Y se le sería- hace Incluso los un estudios. infarto no puede sentir, ¿eh? El No, dolor. el infarto duele. El infarto Vos duele. sabés que a mí me dijeron que no sintió, mi padre ha tenido un infarto, era diabético. Y él tenía todos los síntomas de que se sentía mal, pero no tenía dolor. Se le preguntaba y no tenía dolor. Y yo le pregunté a uno de los doctores que le atendió, que fue un neurocirujano, y me dijo, por la diabetes. Hasta que Los todo ya síntomas lo del tenía. dolor
se afecta a los nervios y no sintió dolor. Yo pensé realmente que no, porque así me dijo un especialista. El Yo lo recuerdo hace 90% de los muchísimos diabéticos años. se muere el corazón. ¿Por Sí. qué? Porque tanto las fluctuaciones para arriba como para abajo hacen mucha arritmia cardíaca. Si sos joven, las arritmias cardíacas podemos manejarlas sin ningún problema, pero con los años, esa arritmia cardíaca te produce infartos. Por eso el 99,9% de los diabéticos se mueren o del corazón o de las complicaciones. Bueno, Lori sabe perfectamente sobre eso. Sí, vamos a hablar de los síntomas, doctora, cuando vengamos, porque es muy importante, justamente estamos hablando de esto. Sabemos que prácticamente no hay síntomas muy visibles, en el sentido que la licenciada acá dice que hay síntomas, pero como dice también la licenciada, la gente no tiene la costumbre de hacerse análisis de rutina, ¿sí? Y va por la vida como que todo va bien, incluyéndome. Entonces no sabemos en qué momento están sucediendo cosas en nuestro cuerpo que no nos estamos percatando. Hasta que aparece. Hasta que aparece. Entonces vamos a hablar de los síntomas luego de la pausa. Vamos al corte y volvemos enseguida.